Colombia es un hecho el decreto de la consulta popular. El presidente Gustavo Petro desde hace varios días estaba ya asegurando que pese a lo que ha sucedido en estos días no se iba a dejar amedrentar, no se iba a dejar chantajear y que efectivamente iba a firmar ese decreto de la consulta popular, y esta fotografía que ustedes están viendo ahí en pantalla lo comprueba. El presidente allí está firmando ese decreto de la consulta popular, que recordemos es para que los colombianos salgan a las urnas y sean ellos los que decidan. Sea el pueblo colombiano que se tome las calles, que se tome las urnas, que se tome la democracia, ya que desde el Congreso de la República, pues durante estos últimos meses y desde que el presidente Gustavo Petro asumió su mandato desde el pasado 7 de agosto de 2022, lo único que han hecho los congresistas, aparte de ganar cumplidamente 50 millones de pesos mensuales, están legislando única y exclusivamente para los suyos, para los privados, para los que después en este caso veremos allí financiándoles las campañas de cara a las elecciones del año 2026. Se viene, por supuesto, un tiempo complejo también. Tenemos que estar bastante preparados, teniendo en cuenta que varias organizaciones, que la derecha, la oposición, incluso luego del lamentable atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, estaban pidiendo que el presidente Gustavo Petro no decretara la consulta popular. Incluso estaban pidiendo que el mismo presidente Gustavo Petro no asistiera a Cali. Hay que recordar adicionalmente también que incluso el día de ayer se presentaron varios atentados en el Valle del Cauca, se presentaron varios atentados en Cali. Hay que decirlo también, y es que Cali es una ciudad bastante progresista, es una ciudad bastante petrista, que en este caso en varias oportunidades pues le ha respondido al presidente Gustavo Petro, y en esta oportunidad no fue la excepción. Cali también en las marchas que se han llevado a cabo este 11 de junio le ha respondido al presidente Gustavo Petro, y creo que este es un mensaje también bastante claro, no solamente para la oposición, sino para las mafias, de las que incluso el presidente Gustavo Petro ha hablado en estos últimos días, y es el que los colombianos no pueden llenarse de miedo. No vamos a llenarnos de miedo, no vamos a ceder ante la presión de la oposición, ante la presión de la derecha, ante la presión de estas mafias que están atentando nuevamente contra los colombianos, y por supuesto que hay que apoyar estas acciones que está realizando el presidente Gustavo Petro. Se viene una pedagogía increíble por esta consulta popular de las 12 preguntas. Importante recordarles que esta consulta popular es la consulta popular 1.0, es decir, la que primero el presidente Gustavo Petro presentó con 12 preguntas, que va enfocada única y exclusivamente a la reforma laboral. Ya en un momento vamos a recordar cuáles son esas preguntas para que ustedes se vayan preparando, porque posiblemente también en los próximos días sabremos la fecha en la que los colombianos estaremos citados a las urnas. Entonces, qué mejor que vayamos sabiendo desde ya, desde este momento cero en el que el presidente Gustavo Petro firma ese decreto de la consulta popular, que vayamos sabiendo inmediatamente a qué vamos a las urnas: a votar 12 veces sí por la dignificación de los derechos laborales de las madres comunitarias, de los periodistas, de los colombianos que no tienen en este caso seguridad social, que no tienen prima, que no tienen absolutamente nada, aprendices del SENA, repartidores de plataformas digitales, entre otras que tocaba esta consulta popular. Por ahí hay incluso un video y una reacción del senador Wilson Arias que dice que si el Congreso no legisla por los colombianos, pues le tocó al presidente Gustavo Petro. Importante además también decir que el presidente en este caso quedó electo con la promesa de llevar a cabo esas reformas sociales. La reforma pensional, que recordemos que en este momento la oposición quiere tumbar esta reforma, adicionalmente a la reforma agraria, la reforma a la salud, la reforma laboral, y que son reformas que durante estos años del gobierno del presidente Gustavo Petro la oposición no ha permitido que se debatan, no han permitido que en este caso se lleguen a consensos. Ellos hablan de diálogo, hablan de que es necesario dejar el odio a un lado, pero cuando el presidente Gustavo Petro los
los llama, los cita para que efectivamente se hable y se dialogue, pues estos dan un paso al costado, enviándole un mensaje también más que claro a absolutamente todos los colombianos, y es que pues a ellos no les interesa en lo absoluto el país. No les interesa en lo absoluto la unión. Han utilizado, hay que decirlo, lamentablemente de manera increíble, de la manera más baja, de la manera más deshonesta, lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, un hecho que hay que condenar, que hay que reprochar, pero que utilizaron ese lamentable suceso para chantajear al presidente Gustavo Petro, decirle que este no era el momento, decirle que Miguel Uribe Turbay se estaba debatiendo en el hospital, allí en la clínica Santa Fe, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y que todo, incluso algunos medios tradicionales de comunicación, insinúan junto con la oposición que eso se dio única y exclusivamente por el decreto de la consulta popular. Falso, completamente falso. Esto es un plan única y exclusivamente para desestabilizar al presidente y también para desestabilizar al país. Pero las marchas del día de hoy, que ya vamos a ver a continuación algunos lugares donde se han llevado a cabo esas manifestaciones, pues el país le está dejando muy claro a la oposición, le está dejando claro a los medios tradicionales, pero también a las mafias, que los colombianos ya no tenemos miedo y que no nos vamos a seguir escondiendo por más violencia que ellos quieran implantar en cada una de las calles de nuestro país. El país merece paz de una vez por todas, y qué mejor que efectivamente el presidente Gustavo Petro le esté dando ese poder a los colombianos, de que sean ellos los que salgan a las urnas. Pues observen ustedes esto. El presidente ayer en la noche había publicado este mensaje en donde él ya le estaba dejando más que claro a los colombianos, a la oposición y también a los medios tradicionales, que la consulta popular va porque va, que el decreto de la consulta popular iba a ser una realidad, y que además allí también en este mensaje que vamos a leer a continuación les deja completamente claro que es demasiado triste y lamentable que hayan utilizado el atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay para hacer política, para chantajear, para amenazar, pero sobre todo en este caso para solicitar al presidente Gustavo Petro que no firmara ese decreto de la consulta popular. Vean ustedes este mensaje que escribió el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. El decreto de consulta tiene una base legal que impide cualquier prevaricato. Se trata del artículo 33C de la ley 1757, que permite a nivel legal diferenciar entre si el Senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable, o no se pronuncia. En ambas opciones el decreto es presidencial. El juez, al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar, sin que haya sido acatado la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación. Estoy facultado legalmente para la segunda opción, porque ¿qué pasa si en el mes después de presentada la consulta, día que ya pasó, el Senado no toma concepto? Lo que dice la ley 1757, artículo 33C, es que también hay decreto presidencial y se pone en él la fecha de la consulta popular. Aquí es donde les menciono que efectivamente en los próximos días o incluso en las próximas horas sabremos cuál va a ser esa fecha que el presidente Gustavo Petro eligió para que los colombianos salgamos a las urnas a decidir. Ahora bien, a pesar que estaba dispuesto a congelar la consulta popular, si el Senado aprobara la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios, en la Cámara, el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757. Esto es importante porque recordemos que efectivamente en las últimas horas Efraín Cepeda, junto con 9 partidos de oposición, dentro de los que se encuentran el Partido del Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, el Partido Conservador, el Partido ASI, entre otros, decidieron acoger un llamado que hizo inicialmente el Partido del Centro Democrático para suspender las sesiones legislativas, no debatir absolutamente nada, según ellos, en solidaridad con Miguel Uribe Turbay. Pero eso fue rechazado por absolutamente toda Colombia, teniendo en cuenta que
no hay mejor solidaridad con Miguel Uribe Turbay que es trabajar por el país, que legislar por los colombianos, pero pues eso no se vio. Solamente hasta el día de hoy retomaron sesiones. Hasta el día de hoy, en este caso sí, retomaron nuevamente el debate de la reforma laboral, pero definitivamente porque ya no tuvieron otra opción que debatir sobre esta reforma que es tan importante para nuestro país, reforma a la que le han venido haciendo el quite desde hace meses y hemos visto todo lo que ha tenido que pasar esa reforma laboral para que llegara a este punto. Vean esto. Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral. Es lo que dice aquí el presidente Gustavo Petro. Ese final lo dice absolutamente todo. Los colombianos nos hemos dado cuenta cómo la oposición ha utilizado este lamentable hecho, este lamentable atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay para hacer política, para conseguir votos, para armar show al frente de la fundación, sin dárseles absolutamente nada, sin tener respeto por la familia, sin tener respeto por las víctimas, sin tener respeto también, hay que decirlo, por las personas que en este momento están ahí recluidas en el hospital, que están allí recuperándose de algún tipo de enfermedad en el hospital. Pareciera que el único que estuviera en absolutamente todo el hospital y en toda la Fundación Santa Fe fuera Miguel Uribe Turbay. No hay respeto por absolutamente nada. Luego de firmado ese decreto, porque esta fotografía que les firmé a ustedes, que les mostré a ustedes al inicio de este video, pues el presidente Gustavo Petro escribió hace unos minutos, observen esto: he firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará ante las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional. Hay muchas personas de la oposición, hay muchas personas de la derecha, de los medios tradicionales, que están indicando que supuestamente la Corte Constitucional va a tumbar el decreto de la consulta popular. Estaremos atentos. Al presidente definitivamente pues le está tocando en este punto agotar absolutamente todo lo legal posible para que sean los colombianos en este caso los que decidan si se aprueban o no estas reformas, teniendo en cuenta que solamente se ha aprobado una de las reformas que el presidente había propuesto en campaña y que finalmente fueron las reformas por las que en este caso el pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro. Armando Benedetti también escribió: con el decreto y el trino lanza un mensaje claro de diálogo para la plenaria del Senado de la República. Se expide hoy porque la ley da plazo hasta las 12 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora. Es lo que escribe aquí Armando Benedetti. Y pues por supuesto las reacciones no se hicieron esperar. Ya hay senadores, ya hay personas que en este caso han reaccionado a este tema de la firma del decreto de la consulta popular, como es el caso del senador Wilson Arias, que escribió: si el Congreso no está a la altura de las exigencias del pueblo, que el pueblo entonces sea el que construya país. Muy complacido con la firma del decreto de consulta popular del presidente Gustavo Petro. Los leo a ustedes a través de los comentarios. ¿Qué piensan de la firma de este decreto? Se viene un trabajo arduo completamente, principalmente por parte de los comités del sí, por esos comités que ya habían sido conformados hace meses atrás y que esos mismos comités del sí estaban haciendo pedagogía en diferentes partes de nuestro país para que los colombianos supieran la importancia de la consulta popular, la importancia de votar 12 veces sí. Observen esto. Hola, aquí desde el Congreso de la República, muy complacido de que el presidente de la República haya firmado el decreto que convoca la consulta popular. Las gentes del común es cálida en relación con esta consulta. Hay un ferviente apoyo, eso no lo podemos olvidar. El Congreso de la República tiene la ocasión de producir una reforma que le sirva a la clase trabajadora colombiana o desairar las expectativas nobles del pueblo colombiano por obtener su reivindicación de una vez por todas. Dependiendo de lo uno o lo otro, lo ha dicho el presidente y en ello lo acompañamos, vamos a estar muy prestos a la convocatoria del pueblo a las urnas para que diga con su categórica voz lo que le conviene a la nación colombiana.
Así es, el Congreso de la República tuvo la oportunidad en este momento, además la está teniendo, porque recordemos que ya el debate de la reforma laboral pasó a plenaria del Senado de la República después de que la reforma había revivido y había pasado a la Comisión Cuarta del Senado de la República en cabeza de Angélica Lozano, que ese fue otro episodio lamentable que ocurrió. Entonces, por supuesto, los colombianos estamos atentos a posiblemente con qué le va a salir el Congreso de la República a absolutamente todos los colombianos, pero principalmente a los trabajadores. Les hablaba yo a ustedes sobre el tema de las manifestaciones que se han dado hoy en diferentes partes de nuestro país. Hoy 11 de junio, varias ciudades, varios colombianos, varias plazas se han llenado y Cali no es la excepción. El presidente Gustavo Petro posiblemente en las próximas horas estará allí en Cali, pero los videos dan cuenta de que a pesar de los lamentables atentados, de la violencia de la que en las últimas horas pues absolutamente todos los colombianos nos dimos cuenta con estos atentados, carros bomba, buses bomba y demás que han dejado personas fallecidas, otros más heridos, pues los caleños siguen demostrando que están en pie y que definitivamente no van a tener espacio ni cabida para el miedo. Vean ustedes lo que menciona aquí el representante Alfredo Mondragón. En Cali el miedo no manda, desbordada la plaza en un llamado a la no violencia, derechos para el pueblo y la democracia. Veamos esto rápidamente. Bueno, para los que quieren que van a llenar de miedo a Cali, esto es Cali, carajo. Cali, la capital de la resistencia y todavía falta muchas personas por llegar. Tremendo. El mensaje que sin duda está mandando en este momento Cali, y no solamente Cali, sino absolutamente todo el país, es un mensaje realmente potente. Vean esto, la fila da vuelta a más de 3 cuadras. Esta es mi Cali pachanguera y revolucionaria. No tenemos miedo, el cambio va. Vean este video. Las filas esperando allí poder ingresar para ver al presidente Gustavo Petro. Esta mañana incluso escuchaba yo una entrevista que concedió el representante Alejandro Campo en donde él mencionó algo sumamente importante y que por supuesto es completamente cierto, y es que posiblemente los atentados que se dieron en el día de ayer allí en el Valle del Cauca y en diferentes partes de Cali se dieron también porque Cali es progresista. Cali nunca le falla al presidente Gustavo Petro. Los caleños siempre están dispuestos a apoyar el proyecto progresista y lo hemos visto desde hace varios años, incluso en pleno estallido social. Recordemos que Cali fue una de las ciudades más afectadas en este estallido social que se dio en medio del gobierno de Iván Duque, y evidentemente si efectivamente para ese momento Cali no flaqueó, para este momento muchísimo menos. Bogotá, quiero que ustedes observen cómo se vieron las calles de Bogotá. Aquí el Partido del Polo Democrático escribió: el pueblo colombiano quiere un gran pacto por la vida, que haya paz y que la violencia salga de la política. Hoy llenamos las calles con alegría porque el miedo no se impondrá. Exigimos que se respete nuestro derecho a decidir. Queremos consulta popular ya. Vean esto, por favor. Estas son las calles de Bogotá. Las personas que decidieron salir a apoyar el proyecto progresista, que decidieron salir a apoyar al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero más que todo la consulta popular. Diferentes partes de nuestro país, en este caso, se han juntado para apoyar la consulta popular. Y les decía yo a ustedes que por supuesto es momento de recordar las preguntas. A través de los comentarios, por favor, respondan ustedes ahí sí o no de acuerdo a las preguntas que les voy leyendo. Primero, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? ¿Sí o no? Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% del trabajo en día de descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? Tercero, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no?
Quinto, está de acuerdo en que las empresas puedan contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores, sí o no. Sexto, está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral, sí o no. Séptimo, está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social, sí o no. Octavo, está de acuerdo con establecer el régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios, sí o no. Noveno, está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales, sí o no. Décimo, está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social, sí o no. 11. Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general, sí o no. 12. Está de acuerdo con construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas, sí o no. Los leo a través de los comentarios. Esas son las preguntas de la consulta popular. Esta es la primera consulta. Recordemos, ahí no están las preguntas del tema de la salud. Esta consulta popular que el presidente Gustavo Petro está radicando va dirigida única y exclusivamente al tema laboral. Veremos más adelante posiblemente qué sucede con el tema de la salud, pero preparados. Un llamado a que estemos completamente preparados porque se viene la desinformación, se vienen además posiblemente también muchísimas demandas, se vienen muchísimos procesos judiciales en contra del presidente. Hay que estar atentos, hay que rodearnos, hay que rodear también, por supuesto, al presidente Gustavo Petro. Lo que se viene no es fácil y por lo menos desde aquí, desde Al Punto, estaremos haciendo la mayor pedagogía posible para que ojalá todos los colombianos sepan la importancia de la firma de este decreto, pero sobre todo la importancia de esas 12 preguntas que acabamos de leer. A todos muchísimas gracias, no olviden compartir, dejar su like, seguirnos a través de las redes sociales y como siempre nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Atentos porque se viene una temporada difícil, no solamente para los colombianos en temas de desinformación, sino por supuesto también para el gobierno nacional. La oposición estará, mejor dicho, agotando absolutamente todo para que el pueblo colombiano no salga a las urnas, así que pendientes. Chao a todos.